Von Däniken es un autor que ha vendido millones de libros. Sus razones habrá para ello. Él defiende la hipótesis de que en el pasado remoto seres descendieron de las estrellas, seres muy tecnificados, y enseñaron al hombre. Esos seres son los dioses que están recogidos en tantas religiones, en tantas leyendas. Él aporta sus pruebas, que a veces son discutibles y por seguro que son discutidas, pero también a veces son muy convincentes, pienso que muy claras. No se trata de entrar en polémica ni de discutir si esas pruebas son o no lo son totalmente válidas. Yo pienso que muchas veces sí lo son. En cualquier caso, Däniken tiene un mérito indiscutible. Ha abierto un camino a muchos otros investigadores. El hecho de que sus libros se vendan tanto lleva aparejado el despertar mucha inquietud en mucha gente joven que contempla el pasado con una perspectiva nueva, algo que es muy importante. Ya hemos dicho aquí muchas veces que los gruesos libros de historia muchas veces son los gruesos libros de nuestra soberbia, de nuestro antropocentrismo. Däniken está aquí en España para presentar su último libro, Profeta del Pasado. Pienso que el primer motivo del que tenemos que hablar aquí es precisamente de su libro y de las pruebas que en él aporta sobre esa hipótesis de los dioses extraterrestres. En el primer capítulo se habla del Arca de la Alianza, y se habla del Arca de la Alianza con una perspectiva nueva. Se ha hablado como un acumulador eléctrico en algunas ocasiones, pero Däniken sostiene la hipótesis de que podría tratarse de un pequeño reactor nuclear y que incluso serviría para fabricar maná, ese alimento que suministraba energía al pueblo judío. La primera pregunta, pues, Däniken, es ¿en qué te basas para pensar que el Arca de la Alianza era realmente un reactor nuclear? ¿Cuáles son tus pruebas en este caso? Muchas gracias por esta pregunta. Desde más de 3.000 años se sabe que los israelíes durante muchos años llevaban a través de los desiertos una caja. Sabíamos que era madera de acacia y que esta madera estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, pero nunca, ni en la Biblia ni en otros documentos, se ha podido leer algo sobre cuál era el contenido que había dentro del arca. Y esto nos ha molestado, nos ha sorprendido y queríamos saber qué había ahí dentro. Durante muchos años hemos estudiado la literatura, hemos leído las viejas escrituras, libros, y hemos llegado en Etiopía en el etos etiópico, este problema del arca juega un papel importantísimo, porque por lo que se ve fue llevada de Jerusalén a Etiopía y se dice algo sobre el contenido del arca. Se dice que dentro había un regalo del Dios. Ese regalo, ese obsequio, no había sido construido por nadie, ninguna persona terrestre, ni ningún pintor terrestre podía haber hecho ese obsequio. Ese obsequio se llama el anciano de los días. Y este personaje se decía que produjo maná. Esta es quizás una explicación bastante sorprendente, y se dice en este poema de Etiopía que este personaje tenía dos cabezas, una cabeza superior y una cabeza inferior mayor que la primera. De esta primera salían cabellos y volvían a crecer hacia dentro del cuerpo, y en su vientre había una luz que era tan resplandeciente como el sol. Y este personaje tenía dos testículos y un penis. Y lo más importante es que los sacerdotes podían descomponer este personaje y volver a construirlo, a reconstruirlo. Esto nos pareció todo muy gracioso, muy sorprendente, porque yo tampoco puedo deshacer las partes de mi abuelo, por ejemplo, y volver a construirlo. Y entonces recordamos que en este siglo, por ejemplo, los indios norteamericanos
veían a una locomotora de vapor como un caballo que soplaba bien, viento. Y cuando antes se hablan de máquinas, los pueblos primitivos hablan de partes intestinales. Cuando se hablan de refrigerantes, en estos pueblos antiguos hablan de arterias. Es decir, se compara evidentemente un mecanismo, una construcción mecánica con la composición de un cuerpo humano. Y esto es lo que ha debido pasar con el contenido del Arca de la Alianza. Según lo que hemos podido reconstruir, en cuanto al contenido del Arca, se trataba de un aparato, de un mecanismo, y este mecanismo estaba en condiciones de producir maná. Por desconocimiento, por ignorancia, los pueblos de entonces llamaron a este aparato, este mecanismo, le dieron el nombre de este personaje. Quisiera decir un par de palabras sobre el arca. Este arca solo podía ser manejada y puesta en funcionamiento por los sacerdotes. Y alguien que se acercaba a estos que no llevaba la ropa correspondiente, los zapatos correspondientes, el correspondiente adorno y los guantes, se decía que se ponía enfermo, y en las Biblias se pueden leer varios casos que se dicen de enfermedades que se dicen proceden de haberse acercado al Arca de la Alianza y no en forma correcta. Podría dar muchos ejemplos, pero creo que no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. En esta foto vemos la reconstrucción del Arca de la Alianza. Vemos la cabeza superior, la cabeza inferior, la segunda cabeza, que es la más grande, de la cual sale el cabello, y en realidad debía ser una irradiación de algas. En el centro está el vientre, el estómago, y debería haber seguramente un centro de láser. Y abajo los testículos son dos bolas que estaban llenas de maná, y por el penis es por donde salía el maná. Máquinas de este tipo existen hoy todavía. En el Soyuz soviético había dos máquinas de este tipo en prueba de experimento, y allí las algas son alimentadas y son sementadas por los excrementos de los astronautas. La pregunta que se puede plantear al hacer este tipo de reconstrucciones es ¿de dónde esto necesita energía? Hay energía eléctrica, energía mecánica, hay ventiladores que circulan por un sistema de tuberías, y entonces la pregunta es ¿de dónde viene toda esa energía? Los israelíes no tenían energía eléctrica. Ellos estuvieron 40 años por el desierto, y es imposible después encontrar un enchufe en el desierto, por supuesto. Y entonces se puede dar una explicación a este problema. Mientras yo estoy hablando aquí, hay 32 satélites que están dando vueltas por el espacio, americanos y rusos, y estos llevan mini reactores. Son pequeñísimos aparatos que tienen una radiación muy fuerte de uranio o de plutonio, en general plutonio limpio, puro, y este plutonio tiene una gran energía de radiación, y esta es transformada directamente en electricidad, no a través de agua, sino directamente. Estos reactores son muy potentes, pero son muy peligrosos si se les utiliza de manera incorrecta. Yo, por ejemplo, me puedo figurar muy bien que un personaje extraterrestre, por ejemplo un dios, podía tener interés para 2 generaciones durante 40 años el separar una parte de la población del resto de la población. Entonces los llevaba al desierto y no tenía ningún contacto ni sexual ni ningún otro tipo de contactos con el resto de la humanidad. Entonces tenía que alimentar a este grupo para poder sobrevivir. Entonces, desde una nave espacial utiliza un aparato que puede producir oxígeno y algas, y la vida de las algas producen en cierta forma oxígeno, y eso es imprescindible
asegurar albúmina y asegurar al mismo tiempo oxígeno. Este aparato fue entregado a Moisés y a Aarón y se les dio exactamente las instrucciones de cómo debían manejar esta máquina, y solo personal preparado podía acercarse a estos mecanismos. Por eso se formó este tipo de sacerdotes que podían acercarse y manejar el arca. Esta arca tenía que tener una dimensión muy determinada, porque dentro había que poner toda la maquinaria del maná, o solamente una parte, la parte que era peligroso y que producía energía. No debemos olvidar que en las antiguas escrituras, en la Cábala, se decía que este personaje era deshecho, descompuesto y volver a componer. Quizás en el arca había parte de este personaje. Hasta ahí. Perdón, Daniken. ¿Dónde crees tú que está ahora el arca de la alianza? Hemos procedido de un modo criminalístico, por así decir. Hemos estudiado muchos libros antiguos y hasta el punto que podemos reconstruirlo según nuestra opinión. Hoy en día el arca debe estar en el subsuelo de la iglesia Santa María, de la iglesia cóptica, en la ciudad Aksum, en Etiopía. Uno de los aspectos que comentamos con frecuencia en este programa es lo extraño que resultan las culturas megalíticas. Aquí decimos a veces que parecía que los hombres antiguos habían contraído la locura de la piedra. Levantar monumentos imposibles en una época en la que, según la arqueología, no tenían ningún instrumento técnico. Pensar que monumentos como tantos de los que hemos mencionado aquí, Stonehenge, Tiahuanaco y muchos más, hayan sido levantados con un esfuerzo descomunal, sin conocer la rueda, sin conocer los metales, es difícil de creer. En el libro de Daniken hay una parte muy interesante, dedicada a la isla de Malta. Ahí, dentro de todo ese contexto megalítico, Daniken ha encontrado lo que él llama unos raíles, y pienso que es la imagen que más sugieren estas muescas en el suelo, y sus consideraciones en torno a esos raíles me parecen, y esta es mi opinión, bastante acertadas, y me gustaría que él las repitiera ahora para ustedes. Malta tiene tres islas principales y todas estas islas están cubiertas de estos carriles extraños. Cuando se ven estos carriles, se tiene espontáneamente la impresión de que se trata de huellas de carros. Y yo mismo en Malta he oído decir que se podría tratar de huellas de una especie de trineos que transportaban cargas pesadas. También se me dijo, señor Daniken, piense usted o imagínese usted que se coge el tronco de un árbol que en la punta tiene forma de horquilla, y esta rama en forma de horquilla se cuelga al cuello de un animal y encima se pone un peso. Ahora el animal se mueve tirando detrás de sí o arrastrando detrás de sí este árbol. Esto también podía producir estas huellas. Bueno, hay muchas explicaciones más, pero tengo que decir que las versiones que se nos han dado no me parecen correctas. En primer lugar, para esto hay que saber que las huellas en Malta no son huellas paralelas. A veces se alejan un carril del otro, a veces se aproximan. Por lo tanto, cualquier versión que dé como explicación unos ejes fijos no puede ser correcta, puesto que entonces no podía producirse este fenómeno. Aparte de esto, hay que decir que las islas de Malta están en el Mar Azul, el Mediterráneo. Hasta entonces tampoco se ha pensado que quizás las mareas podían tener alguna influencia, pero hoy en día se han mandado a submarinos para investigar el caso, y se ha visto que no ha sido cierta la teoría de las mareas, sino que hay dos teorías más. Se puede pensar que las islas de allí se han sumergido hace mucho tiempo, pero en fin, son teorías que tampoco se han podido comprobar.
queda la pregunta: ¿qué es lo que eran estas islas y qué es lo que ha producido los carriles en las islas? Yo no puedo contestar a esta pregunta, solo puedo transmitir mi duda a la arqueología y espero que con las nuevas experiencias que hemos tenido se va a intentar aclarar este misterio. Otra parte interesante, otro capítulo, se ocupa de unas ruinas extrañas en Zimbabue, de unas paredes de hasta 10 metros de altura, unas torres que no tienen entradas ni ventanas, unas construcciones extrañas sobre cuyo origen se sabe poco, casi nada, y mucho menos aún sobre su función. ¿Qué es lo que piensa Däniken en torno a las ruinas de Zimbabue? Creo que voy a hacerlo muy resumidamente. Hay muchas especulaciones sobre Zimbabue y a nivel arqueológico no hay respuesta definitiva. No se sabe quién ha construido, no se sabe cuándo se ha construido y no se sabe sobre todo por qué se ha construido. Yo no voy a poder explicar aquí todas las variantes, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que se podría, en que el muro de Zimbabue elíptico se podría ser la reproducción de un modelo de sirio. Sabemos que los negros de Dogon en Malí adoran la estrella de Sirio, conocen diferentes sirios A y B, conocen su fuerza, conocen, y Sirius B tiene un recorrido elíptico, y estas construcciones también tienen una forma elíptica, ovalada, y el punto a la derecha es una torre enorme que no tiene ninguna importancia porque no tiene ni ventanas ni puertas, no se puede subir, no se puede penetrar por abajo, o sea, tiene que tener solamente un contenido simbólico, y está colocado dentro de la forma oválica y como si fuera el sirio A en el lugar correspondiente a la realidad. Esto evidentemente es una especulación, porque esta respuesta tampoco puede ser definitiva. Tenemos que esperar a ver lo que el futuro nos va a traer como respuesta. ¿Cuál es, Däniken, la opinión oficial, por decirlo así, sobre Zimbabue? ¿Qué es lo que dicen los arqueólogos oficiales? Solo hay opiniones controvertidas, no hay opinión oficial. Yo en Zimbabue he hablado con diferentes arqueólogos, con un señor Sinclair que ha hecho muchas excavaciones, y él me dice que o bien se trata de una fortificación, de una construcción de fortificación. Yo no lo creo, porque pocos metros de distancia de esta construcción ovalada hay una colina, y ahí sí hay una fortificación, una construcción de fortificación, y eso sí puede ser para defender, pero esta otra construcción no tiene ni torres, no se puede subir a ella, no se puede utilizar como parte visora para dominar el terreno. La segunda visión es que se trata de una residencia de reyes. Aquí hubiera vivido un rey, pero esto es muy difícil demostrarlo porque no se ha encontrado ninguna sepultura, no se ha encontrado ninguna imagen, ninguna fotos, no hay ornamentos, no hay trabajos tallados, no hay nada que pueda indicar que ha habido un trabajo de decoración suntuoso, que sería lo típico para una construcción de reyes. No debemos olvidar que se trata de toneladas, de miles y miles de toneladas de peso. Una de las cosas más sorprendentes de tu libro es la afirmación de la existencia de tanques en la antigüedad. ¿Realmente utilizas la palabra tanque un poco en broma o piensas realmente que eran tanques? No, yo mismo he estado muy sorprendido al ver, por ejemplo, en el Museo de Londres hemos visto diferentes formas de escenas de lucha, de combates. Y en estas fotos hemos visto una especie de carro de guerra, o como se utilizó en la Edad Media, una especie de bulón que era como un tanque que tenía una especie de bulón que iba contra lo que debía lucharse.
Entonces, el problema es cómo se movía, cómo se ponía en movimiento esa máquina. No había personas que lo ponían en movimiento. No hay tampoco dentro de la máquina personas que lo... Porque tendríamos que ver si no los pies de las personas que lo ponían en movimiento. Entonces, ¿con qué energía se ponía en movimiento esta máquina? La segunda pregunta es el problema de este bulón o torre que se puede, o la parte del cañón, porque esta parte del cañón está dirigida hacia arriba, y si fuera un bulón, entonces tendría que estar recto y tendría que estar muy rígido. Solo entonces, cuando da contra un muro, puede tener un efecto cinético. Si está hacia arriba, no tiene ningún sentido. Y entonces nos preguntamos de qué se trataba, qué era, cuál era la energía. Entonces yo me acordé que en la Biblia se habla de la destrucción de los muros de Jericó, y allí se decía que los sacerdotes hacían sonar los instrumentos. Ahora también sabemos que hay radios ultra cortos que pueden destruir paredes y grandes muros espesos. Bien, podríamos estar hablando con Däniken mucho más tiempo, y lo vamos a hacer. Vamos a hablar en otro siguiente programa de muchos temas también, y vamos a intentar incluso penetrar un poco en su biografía, en sus inquietudes, en qué fue lo que le puso en marcha en este camino que tantos libros le hace vender, pero que tantos disgustos sin duda alguna también le produce, porque Däniken a través de por la ciencia oficial es continuamente criticado, y a veces muy duramente. En definitiva, se plantea una hipótesis que todos ustedes conocen y que es excitante, es más que sugestiva, la de que en nuestro pasado hubo hombres procedentes de las estrellas que enseñaron al hombre, que le enseñaron los rudimentos de una técnica, que le enseñaron a andar por el mundo, y que incluso, como afirma Däniken, o al menos eso plantea como hipótesis, que hicieron evolucionar al hombre biológicamente, que de alguna manera influyeron sobre sus genes para transformarle en un auténtico Homo sapiens y desgajarle de esa rama, de ese tronco común de los prehomínidos. Son temas de los que habría que hablar mucho tiempo. Vamos a dejarlo aquí, y la próxima semana volveremos a estar con Däniken también.